Hola a todos, soy Prole y traigo un nuevo vídeo para el canal muy bueno de cómo salir del mapa aquí en el nuevo modo, de cómo estar por fuera lo que es detrás de la tirolina y también podemos salir del mapa, pero bueno, eso entraré más en detalles en otro vídeo más adelante de cómo salir por fuera del mapa, pero dicho eso, quédate porque esto es el nuevo modo de desafío inicial, de sala inicial. Ya sabéis que es súper difícil de hacer, tenemos que hacer 40 rondas. Ahí tenéis uno de los chicles que se pueden usar, chicles los que se pueden usar como potencia de la caja, repetición de tirada, etcétera. Bueno, esto ya os dejaré atentos con esto porque voy a dejar un comentario fijado con un vídeo donde vais a poder tener un arma en la ronda, en las salas iniciales, lo que es un arma potenciada en el Pack-a-Punch, ¿vale? Un arma mejorada, como obtener un arma mejorada de la caja misteriosa, fácil. Dicho eso, quédate porque ahora te voy a enseñar en cómo salir detrás de la tirolina, cómo hacer lo que es una especie de Dolphin Light, por decir así. Usamos el velo de éter, manto de éter, para esa zona que dice te teletransporta una pequeña distancia hacia adelante. Deciros que este glitch está bastante bien, este modo es bastante difícil, muy difícil de hacer, justamente Liberty, hay que hacer 40 rondas. Quiero mandar un saludazo también a mis tres amigos, al Zombie, al Gran Lobo y al Cogollito, aquí están conmigo echándome una mano. Deciros que esto es bastante difícil, como he dicho, y podéis hacerlo en solo, pero es muy difícil en solo, salen menos zombies y en tres personas yo creo que está bien también, porque salen menos zombies que cuatro, y con cuatro ya sabéis también se puede, pero bueno, os voy a facilitar un poquito de cómo poder hacerlo. Ya sabéis que los chicles son muy importantes en este modo como grupo de apoyo. Yo tenía grupo de apoyo ya para finalizar lo que es la partida. Ya sabéis que en el grupo de apoyo tenemos la inyección mutante, tenemos el RCX, una torreta y el cañón. Pero dicho eso, fíjate bien cómo hago aquí lo que es el velo de me pongo en el borde, y cuando note un poquito de justamente en el borde, ahí en ese momento tenemos que lanzarnos. Ahora lo vais a ver en cámara lenta, en una repetición, pero simplemente es eso, andamos un poquito para adelante, saltamos y nada más saltar activamos el velo de Ter. Recuerda, suscríbete al canal, deja un pedazo de like y quédate porque esto no acaba aún. Fíjate cómo ahora mismo esto no se puede estar ahí, me acaba de dar un parche porque esto es el nuevo modo y no se puede salir de la sala inicial, pero bueno, como habéis visto sí se puede salir, he salido, la tirolina existe realmente, las puertas de la tirolina no se pueden abrir. Aquí tenéis la repetición en cámara lenta. Recordar que tenéis que mejorar el velo de Ter y cambiarlo donde dice te teletransporta a una pequeña distancia hacia adelante. Aquí en este momento, si tenéis pared de maestría, por ejemplo, podéis coger las Mustang y Sally que están abajo, que son duales, aquí con el doctor chungo como yo estoy, simplemente, y podemos hacer lo que es una acumulación zombie. Deciros que si nos acercamos un poquito a lo que es la valla, a esa valla naranja, sí que nos van a detectar los zombies fácil. Ahora, como están todos nuestros amigos ahí cerca de ellos, les van a detectar a ellos, pero deciros que desde aquí se puede matar, se puede defender, se puede revivir. Y también se pueden hacer algunas kills, como estáis viendo, se puede estar ahí trabajando más o menos, ya que podemos salir cuando queramos, podemos tirarnos para abajo simplemente y luego volver a hacerlo. O sea que es un sitio para estar un momento tranquilo. Si tenéis que hacer algo también, si podéis hacer una aspiración, también la podéis hacer la aspiración. Y te voy a enseñar más detalles en el final del vídeo, quédate hasta el final porque te voy a enseñar un extra que, bueno, deciros que esto lo podéis hacer si en el modo guiado, en el modo normal lo podéis hacer rondas y podéis veniros aquí, estar con vuestra Mustang y salir con mucho cuidado, porque si os vais para atrás os tiran carne, también hay que tener un poco cuidado en el borde, y si os pegáis mucho también os pegan ellos, o sea que tenéis que buscarle el punto exacto. Y deciros que si os agacháis aquí abajo tenéis para disparar, pero también te voy a dejar un comentario fijado con otro vídeo para obtener lo que es munición infinita con la ametralladora ligera. Si os metéis aquí, por ejemplo, detrás con la ametralladora ligera, así podemos atravesar la pared perfectamente, lo que es este muro que tenemos aquí, y podemos matar. Simplemente os tumbáis en el suelo, os pegáis un poquito en la valla y os separáis un poquito, os vais separando un poco de la valla naranja. De esa manera los zombies van a detectar, no os van a dar y las balas pasan por lo que es la rendija que tenemos ahí. Aquí tenéis con la RCX una estrategia muy buena, ya que el RCX ya sabéis que lo rompe los zombies, pero de esta manera aquí lo tenéis, lo podemos glitchear por fuera del mapa, por fuera lo que es de la tirolina, no de fuera del mapa, ya sabéis. Pero si hacemos nuestras kills, ya sabéis que si el RCX no lo tocan, podemos conseguir ciento y pico kills tranquilamente. O sea que se pueden pasar rondas con el RCX, es muy bueno si sabéis usarlo. Ahora fíjate y quédate hasta el final porque lo que te he dicho, te voy a enseñar varias cosas
y una estrategia muy buena de cómo dejar toda lo que es la abominación que venga o todas las élites que nos vengan se pueden quedar bloqueadas prácticamente en un sitio que es la habitación que todos conocemos donde se monta el arma de chorro que vais a ver a continuación, pero tenéis que fijaros en los detalles si no vais a tener problemas dentro de la habitación, aunque deciros que se está súper bien. Ahora os voy a enseñar cómo meternos en la habitación y cómo glitchear la abominación, las élites. Recordar que esto ya lo subí hace un montón cuando teníamos la Jet Gun infinita y cómo hacer rondas en AFK. Recordar eso con el tomahawk en la mano, etcétera. Hacíamos la instant kill con la Jet Gun dentro de esta habitación. Algunos lo sabéis, otros no, como siempre, pero os lo traigo para las personas que no lo sepan. Y ahora fíjate bien porque mi hombro derecho, la parte derecha de mi personaje, está pegado a esta pared. De esta manera la abominación se va a quedar glitcheada y fíjate bien cómo te lo muestro ahí, que la abominación se va a quedar siempre glitcheada. Una cosa importante es que si tenéis que recoger munición o ir abajo por cualquier cosa, una de las personas siempre se tiene que quedar aquí para atraer a la abominación. De esta manera podéis hacer aquí también unas buenas rondas y pasar las rondas 40 fácil por poner Doctor Chungo, ya sabéis, la Mustang, unas minas de energía, etcétera, ya como vosotros queráis. Pero deciros que se puede hacer también la ronda 40 fácil, aunque ya sabéis que este es el más difícil. Para mí ha sido el más difícil, aunque Terminus hay que hacerse una ronda 30 y no tenemos pack punch, tampoco tenemos para lo que es mejorar las armas o ponerla excepcional, etcétera. Pero bueno, dicho eso, ya quédate hasta el final, como te dije que te tengo una sorpresita. Un saludo a todos, gracias por esos like y por compartir. ¿Listos para jugar al escondite letal? ¿Alguien puede decirme por qué no usamos siempre esto?